Uno de los primeros como oportunidad de investigación que tuve, la tuve en el laboratorio del profesor José Bubis y me Ah, acuerdo que claro. estaba pipeteando y, y tenía que correr un gel, no importa, tenía que correr un gel de Ujú. proteínas y uno utiliza unas escaleras moleculares para saber de qué tamaño son las cosas que estás corriendo, no importa. Y me acuerdo que me dejaron solo por un momento y lo corrí, se vio buenísimo, pero la señal era fuertísima y me dijeron, ¿cuánto corriste? Y yo dije, no sé cuántos microlitros. Y me dijeron, ¿qué? ¿Corriste no sé cuántos microlitros? Eso tenía que haber corrido una décima parte de lo que corrí, ¿no? Y Sí. básicamente gasté una cantidad de dinero probablemente brutal para lo que tenía que hacer, ¿no? Hola a todos, yo soy Luis Montilla, que es de la licenciatura en Biología, cohorte 06. Hoy contribuyendo con el equipo de Alumno USB. Para los que nos están escuchando por primera vez, esto por supuesto va a estar grabado. Van a verlo en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y Spotify, por supuesto. Como parte de pues, este espacio de Conversando con USBistas, entonces hoy nos va a estar acompañando Alex Chaim, egresado de la licenciatura en Biología también, obviamente de la Universidad Simón Bolívar, promoción del 2008. Alex tiene un doctorado en Ingeniería Biológica en el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, donde hizo su investigación pues, enfocada en el desarrollo de métodos para medir la capacidad de reparación del ADN, específicamente con aplicaciones en la prevención y tratamiento del cáncer. Durante sus estudios en la Simón Bolívar, pues fue un estudiante muy activo. Podemos mencionar que estuvo participando como vicepresidente del Centro de Estudiantes de Biología y también fue representante estudiantil para el Consejo Asesor de la Coordinación de Biología. Y bueno, hoy tendremos la oportunidad de conversar con él sobre toda su trayectoria académica, profesional y pues también sobre cuál es su visión del rol de los egresados y de la labor de alumno USB. Entonces, Alex, bienvenido, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Luis. Un placer de estar aquí a hablar contigo y con todos los oyentes cuando lo escuchan. Igualmente, muy bien. Alex, creo que entonces siempre es bueno comenzar por lo más básico, ¿no? de la trayectoria, los orígenes, si se quiere. ¿Qué nos podrías comentar acerca de tus motivaciones para estudiar biología, ¿no? Quizá un poco de por qué estudiar biología y también por qué estudiar en la Simón Bolívar, ¿no? Sí, claro. Bueno, la verdad es que a mí siempre me encantó la biología. Desde chiquito, creo que en gran parte por mi papá. Él es de hecho maestro cervecero y aunque no suene Mm, mucho, para ser maestro cervecero hay que entender muchísimo de la biología, ¿no? Y mi ujú, papá de chiquito, la verdad es que me dio mucho amor por la naturaleza y por la ciencia. Entonces siempre estuve interesado. Después me acuerdo perfecto en tercer año, creo que en noveno, cuando aprendimos las leyes de Mendel y me ujú. encantaba hacer los cruces y desde ahí dije quiero biología y siempre me encantó. Entonces, la verdad es que, no sé, fue esa que desde chiquito sabía lo que quería y de alguna manera u otra siempre funcionó y aquí estamos. Qué bien, ¿no? Sí, sí, siempre eso, las primeras veces que aprendemos a hacer esos cursos son bastante impactantes. Creo que a nadie se les olvida. Para bien o para mal, ¿no? Hay gente que los odia. Así es. Y en este caso, y sobre la Simón Bolívar, ¿tú siempre supiste que querías la Simón Bolívar? ¿Tenías otras dudas? Sí, la verdad es que yo estaba entre la Simón Bolívar y la Central. O sea, no sé si estaba entre las dos. Las dos que había contemplado como sitios donde quería ver si entraba eran esas dos. Siempre me decanté un poco más por la Simón. Conocí a algunas personas que se habían graduado de ahí. Me gustaba mucho la idea de que fuera una universidad relativamente pequeña, Ujú. comparada con otras, tanto en biología como a nivel general de la universidad. Me gustaba un poquito eso de que estuviera un poco aislada, ¿no? Sí. Eso, me llamaba la atención los profesores, me llamaba la atención el medio ambiente, me llamaba la atención la escala de la universidad, algo que me, me daba curiosidad. Excelente. Y Y la verdad como... es que de chiquito mi mamá siempre nos llevaba a mí y a mi hermana a montar bicicleta en la Simón, entonces los jardines me encantaban, no me acordaba de eso, pero sí, no, era un sitio que de alguna manera u otra más o menos conocía. Qué bien, sí. Y cómo fue para ti esa transición, por ejemplo, de pasar de bachillerato a la universidad? ¿Siempre supiste que biología era lo tuyo por esa influencia por tu papá o tú tenías otras dudas, no sé, capaz con la química o algo así, alguna otra Sí, ciencia? siempre sabía de biología, lo que en algún momento pensé, que de hecho hoy es más o menos realidad, más o menos,
es que siempre quería hacer algo con biología y computación. Ujú. O sea, decía que quería hacer como ingeniería en computación y biología y no tenía nada que ver la una con la otra, que hoy en día tienen mucho más que ver la una con la otra, ¿no? Am, Así que bueno, esa era un poco mi duda, pero siempre biología era lo que llevaba la batuta. Así que no, la verdad no tuve nunca dudas de que eso era lo que quería. Sí, en mi caso fue igual. Yo siempre supe que era biología y apunté para esa desde el principio. Pero Y bueno, qué bueno. Y entonces, ¿cómo fue tu experiencia universitaria, ¿no? O sea, ¿cómo fueron, por ejemplo, esos primeros años de enfrentarse a lo que es la realidad ¿no? Del, digamos, ritmo de trabajo y de estudio en la universidad versus el bachillerato, ¿no? sí, bueno, la verdad es que hay muchas, hay muchos niveles ahí. Primero que todo, la universidad siempre me encantó. La Simón fue un sitio donde siempre me sentí muy cómodo, siempre me gustó aprender muchísimo, siempre sentí que estaba rodeado de colegas y de profesores increíbles. Entonces, en Ujú, ese aspecto, siempre me sentí muy motivado a trabajar duro y a hacer cosas muy interesantes, la verdad. ujú, Dentro del punto de vista más personal, también fue la época, fue en el 2002, cuando fue el ujú. paro, que fue una época muy interesante para empezar a ser estudiante. De hecho, hizo que muchos compañeros y yo nos acercáramos muchísimo como personas, lo cual todavía Gabriel, por ejemplo, a quien estoy seguro vamos a hablar, o sea, nos unimos mucho en aquellas épocas y después Sí. también. Am, en ese aspecto fue interesante, obviamente. También yo soy del colegio hebraico, soy judío y como que estaba salí de, no quiero llamarlo una burbuja, pero salí de un medio ambiente muy distinto al que estaba Ujú. acostumbrado. Y cuando llegué a Simón, la verdad, una de las cosas más bonitas es que conocí mucha diversidad a la cual tal vez antes no estaba tan expuesto. Y me encantó, sentí que conocí mucho mejor Venezuela, mi gente, las distintas personas, los distintos sitios de Venezuela, las distintas culturas internas de Venezuela. Era algo a lo que no tenía tanta exposición y la verdad es que fue algo que me hizo crecer muchísimo como persona. Sí, sin duda creo que ese es uno de los principales efectos que uno ve a nivel personal, ¿no? Que, o sea, tu comunidad se expande Sí. totalmente a fronteras que uno no se imagina, ¿no? Y obviamente uno no solo está estudiando allí, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti acercarte a todas estas posiciones de representación estudiantil que mencionaba en la introducción? No sé por qué de repente dijiste, bueno, yo creo que quiero representar a mi comunidad en el centro de estudiantes. Sí, creo, eso es algo que todavía intento hacer, donde para bien o para mal, muchas veces creo que uno también como científico, uno ve un problema y lo primero que quiere hacer es tratar de resolverlo. Y no, no todo tiene solución, ¿no? Pero muchas cosas sí la tienen. Y eso era el caso para mí ahí. Entonces, a nivel de biología, por ejemplo, algo tan simple que recuerdo muy vivamente es que, por ejemplo, no teníamos un buen catálogo de todos los libros que teníamos en donde llamábamos la salita. Nadie Sí, sabía sí. bien lo que se tenía, lo que no se tenía. Eso lo hicimos nosotros. No teníamos internet, por ejemplo, en la zona de biología, Ajá. en los pabellones, y eso lo hicimos nosotros. Es cosas que son entre comillas tontas, pero que ayudaban muchísimo a todos, incluyéndome a mí, por Ujú. supuesto. Am, Cositas así que uno veía soluciones relativamente simples, lo que faltaba era ponerle un poquito de ganas y se iban a lograr. Muchas cosas así hicimos, la verdad. Y bueno, como ese tiempo, y creo que después de ahí no ha cambiado mucho, eran momentos de transición, de conflictos. La comunicación con los profesores también siempre fue muy buena Ujú. y ser parte de los representantes estudiantiles fue algo que me dio con mucha perspectiva de lo que los profesores buscaban en los estudiantes, de la ayuda que necesitaban, de Sí. cómo nosotros podíamos pedirles su ayuda. Entonces, bueno, sí, es como empecé a ser un poco más parte de esas cosas, donde sentía que podía ayudar un poco, lo intentaba, la verdad. Sí, qué interesante. ¿Y cómo, y en tu caso, esto representó algún reto adicional o cómo manejabas, por ejemplo, las responsabilidades? Porque esto, pues, sin duda implica ciertas responsabilidades, ¿no? Con, pues, la carga académica que manejabas, con, digamos, no sé, tu vida personal, o sea, cómo evitabas sobrecargarte y poder llevar efectivamente llevarlo a Um, cabo. es cómico que preguntes eso, porque en esa época eso no era algo en lo que yo pensaba mucho. Ahorita pienso mucho en eso y tengo otras estrategias para esos aspectos, ¿no? Pero en esa época no se sentía como más trabajo y no se sentía como un recargo adicional para lo que sea que tenía que estar haciendo en ese momento. Creo que lo más difícil para mí, de hecho, en esas épocas, y todavía lo es el hablar en público, o sea, Ujú. el tratar de convencer a mucha gente de un tema. Yo soy mejor así como estamos tú y yo ahorita, Sí. hablando
uno en uno, o sea, hablando de ideas, debatiendo, pero eso de pararnos enfrente de un grupo de, no sé, cuando estábamos en la salita Sí. y teníamos reuniones, eran, no sé, 15 20 personas y después de representante estudiantil en algún momento más gente cuando me lancé para eso y esas cosas es algo que sí me costaba un poco más porque no soy así de hablarle a grupos grandes, la verdad. Pero en cuanto a cómo manejar el tiempo, el estrés con las clases o los exámenes, la verdad es que no es algo o sea, era algo que hacía con mucho gusto y que creo que más bien me ayudaba a mantenerme más enfocado. Te entiendo totalmente. Yo, sí, a menudo me encuentro en el mismo lugar, ¿no? Que a veces para poder sacar las cosas, pues te ocupas de más, ¿no? Para mantener el cerebro allí Sí, a millón. sí. Y, y en este caso, bueno, dado que ya pues eventualmente comienzas a terminar esta etapa, ¿cómo fue esa transición entonces luego a, digamos, al posgrado? O cómo planeaste tus próximos pasos ya de cara a graduarte? Sí, a ver, ya de cara a graduarme, empecé, a ver, ok, siempre algo increíble de biología en la Simón, y sé que en muchas otras carreras también, pero yo lo viví en biología, es que los profesores que tuvimos estaban increíblemente bien preparados. Ujú. Y la gran mayoría de ellos tenían doctorados en sitios increíbles, en tópicos increíbles, y decidieron regresar a educarnos a nosotros, ¿no? Y Sí. a empujar la ciencia en Venezuela. Y eso a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Y lo valoro muchísimo. Y desde ese momento, probablemente antes, pero ese momento reforzó el hecho de que yo quería salir de Venezuela para entrenarme mejor Ujú. y tal vez en algún momento regresar. Ahorita podemos hablar de eso también, pero mi idea siempre era salir para ganar perspectiva, para entrenarme mejor y poder ayudar de una mejor manera. Sí. Entonces eso es exactamente lo que siempre tenía en mente, qué tenía que hacer para poder salir de Venezuela en algún momento. Y, y de alguna manera u otra terminé en Estados Unidos. Ujú. De hecho, no pensaba que iba a venir a Estados Unidos. Pensaba que teníamos profesores, de hecho, que habían ido a Australia y me pareció muy interesante eso. Empecé a averiguar para becas en Australia. Teníamos profesores que habían ido a Inglaterra, Europa. Empecé a averiguar eso. En Estados Unidos no pensaba que iba a venir, pero por casualidad mis padres fueron a una cena y hablaron con unos amigos que les mencionaron sobre una beca para ir a Estados Unidos para hacer un doctorado. Y me la mencionaron y dije, bueno, voy a aplicar. Y apliqué, se llama la beca Fulbright y me la gané. Wow. Ah, sí, y eso cambió todo, ¿no? Porque básicamente es una historia larga, pero para hacerla muy corta, conseguí de alguna manera algo que iba a pagar mis estudios de doctorado, ¿no? Ujú. Y, o sea, ahorita entiendo que eso es más común de lo que yo entendía en ese momento, pero hizo una diferencia muy grande y terminé en MIT más o menos de esa manera. Wow, no, sí, se dice fácil, pero realmente me imagino muchísimas historias y un gran trabajo detrás de eso, ¿no? Sí. Y en este caso, ¿cómo, por ejemplo, cómo fue esa adaptación, ¿no? O sea, una vez que tú llegas allí, porque obviamente hay cosas que seguirán en común, hay cosas que definitivamente son diferentes, no sé, qué describirías tú como un shock cultural. Bueno, la verdad es que en criollo sí fue bien, bien rudo, bien peludo. O sea, fue un shock cultural de muchas cosas, también un shock científico, un Exacto. shock académico, o sea, muchas cosas. Eh, a ver, primero fue increíble, ¿no? Boston es una ciudad increíble, MIT es una universidad impresionante, Ujú. pero también uno venía de la Simón, donde, no, o sea, no sé, yo sentía que yo era un buen estudiante, o sea, no era el mejor de los mejores, pero trabajé duro, saqué mis buenas notas, me fue Exacto. bien. Y después llegué a MIT y la verdad es que yo pensaba que hablaba inglés, pero estaba sentado en una clase y no entendía nada. Ah, y bueno, también es que me metí en un doctorado en ingeniería, o sea, ingeniería biológica, ¿no? Pero ingeniería al fin y yo no soy ingeniero. Claro. Entonces, entre que estaba viendo tópicos que no conocía y que estaba en un idioma que iba mucho más rápido de lo que yo estaba acostumbrado, ese aspecto me costó bastante. Después de estar también rodeado de mucha gente que era muy buena, muy, muy Ujú. buena, ¿no? Entonces uno pasa de ser, ¿sabes? Más o menos un nivel bueno a ser de los de más abajo. Sí, Y, y bueno, eso, o sea, uno lo ve hacia atrás ahorita y dice, claro, por supuesto, es obvio, pero en ese momento fue muy difícil. El clima también, llegué en verano, lo cual es bueno, pero en Boston cuando llega el invierno pega bastante frío y no solo el frío, la verdad, sino que el sol baja súper temprano, sale súper tarde y uno que está acostumbrado
al calor venezolano en Caracas, rico el sol y en La Simón también fue distinto, la verdad. Y bueno, y por último, culturalmente, de nuevo, Boston es muy diverso, tiene gente de Ujú. todas partes, así que uno tiende a acercarse más a los suyos, pero uno está rodeado de todo el mundo, ¿no? Sí, Y cosas tan simples como pararse uno el uno frente al otro en un ascensor, por ejemplo, es algo que, no, que a mí me costaba muchísimo porque la gente se paraba todos viendo hacia afuera ya. y yo no me acostumbraba y no entendía que la gente no te saludaba en el ascensor. O sea, obviamente hay excepciones, pero era distinto, era distinto. Y bueno, uno se va acostumbrando, obviamente, uno va consiguiendo gente que está más alineados con uno, pero bueno, sí, al principio fue difícil, pero uno sale adelante y uno aprende también porque las cosas son de cierta manera y uno le echa su sazón también y va aprendiendo. Exacto. Sí, sí, te entiendo definitivamente. Y entonces, antes de mi siguiente pregunta, muy bien, pues terminas tu paso por el MIT, entonces, ¿cómo fue? Si nos puedes comentar un poco esa transición a la vida profesional. Sí, bueno, la verdad es que eso de vida profesional, entre comillas, porque, o sea, obviamente tengo vida profesional, pero yo no he salido de la academia todavía. Claro. Entonces, yo sigo viviendo mi sueño, la verdad. Yo después de mi doctorado, yo siempre supe que quería ser profesor, sobre todo Ujú, por los profesores que tuve en la Simón, la verdad. En el efecto que ellos tuvieron en mí y cómo me educaron y las cosas que fui capaz de hacer gracias a ellos. Y lo mío fue siempre después de mi doctorado, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser profesor? Y cuando digo ujú, profesor, no digo, o sea, digo profesor en el sentido biológico, que como lo que nosotros tuvimos un poco, que es que das clases, obviamente, pero también tienes tu laboratorio y haces ciencia. claro, claro. Um, y bueno, entonces yo hice mi doctorado en MIT en, como tú dijiste, en daño al ADN y métodos para medir la reparación del daño al ADN. Y eventualmente me di cuenta de que las cosas que dañan al ADN también dañan al ARN, y eso es algo en lo que la gente no Mm, piensa mucho. claro. Y dije, bueno, eso se ve súper interesante y no sé nada sobre el ARN, y para estudiar ARN normalmente se utiliza análisis de data y biología computacional. Y dije, bueno, tengo que conseguir un laboratorio donde hagan eso. Y eso fue lo que hice. Fui a UCSD, a la Universidad de California, San Diego, donde un profesor que se llama Gene Eo, que trabaja muchísimo con proteínas de unión al ARN, con Ujú. biología del ARN, enfermedades neurodegenerativas, y aprendí a hacer esas cosas. Y después logré quedarme en UCSD ahorita como profesor desde hace 2 años. Tengo mi laboratorio y me enfoco en exactamente esas cosas que quería hacer. Ah, wow, qué espectacular. Entonces, mi vida profesional es todavía hacer lo que llevo Eh, haciendo desde que estaba en la Simón. Excelente, el sueño. ¿Esa estancia fue como un postdoc o fueron una serie de postdoc y luego Sí, lograste la posición? fue un postdoctorado como de 6 años más o Ujú. menos. Ah, excelente. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y entonces haciendo aquí un poco de retrospectiva, ¿se te ocurre o hay quizá alguna habilidad en la que tú pienses que hayas adquirido en el camino que ahora digas, mira, sí, puedo hacer mi trabajo mucho mejor o gracias a esto que aprendí, gracias a esto que me enseñaron, a esto que no sé, me mencionó algún profesor, que se te Sí, ocurre? sin duda alguna. De hecho, a ver, hay varias, pero una recuerdo, uno de los primeros como oportunidad de investigación que tuve, la tuve en el laboratorio del profesor José Bubis, y me Ah, acuerdo que claro. estaba pipeteando, y, y tenía que correr un gel, no importa, tenía que correr un gel de Ujú, proteínas, y uno utiliza unas escaleras moleculares para saber de qué tamaño son las cosas que estás corriendo, no importa. Y me acuerdo que me dejaron solo por un momento y lo corrí, se vio buenísimo, pero la señal era fuertísima y me dijeron, ¿cuánto corriste? Y yo dije, no sé cuántos microlitros. Y me dijeron, ¿qué? ¿Corriste no sé cuántos microlitros? Eso tenía que haber corrido una décima parte de lo que corrí, ¿no? Y sí. básicamente gasté una cantidad de dinero probablemente brutal para lo que tenía que hacer, ¿no? Pero nadie se molestó conmigo, sino que fue un momento de enseñanza muy bueno, ¿no? Y eso es algo que yo hago ahorita en mi laboratorio también. La idea de que la gente pueda cometer errores y que no los vas a, sabes, por decirlo en otras palabras, mandar al carajo por eso, sino que lo vas a dejar que aprendan de la oportunidad y que cometen sus errores y que sepan qué tienen que hacer distinto la próxima vez, es algo que yo hago mucho en mi laboratorio. Sí, Um, Eso, y bueno, tengo muchas cosas que decir, pero eso lo recuerdo bien seguido porque la gente comete errores y de sí. nuevo en ciencia creo que es algo eso creo que es lo que más llevo conmigo, que es que uno va a cometer muchos errores y además de que incluso si no cometes ningún error,
la gran mayoría de veces las cosas que estás haciendo no van a funcionar. Claro, Y en lo que hacemos es cuestión de seguir probando con distintas variaciones hasta que algo funcione, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso sí lo llevo conmigo todavía todo el tiempo. Sí, no, qué buen recuerdo. No, es algo fundamental, ¿no? O sea, aprender equivocándose en el camino es lo que al final te ayuda a seguir mejorando, ¿no? Y, no, Sí. y que de historia con el profesor Bubis, ¿no? Que es tremenda eminencia. Ahora me da curiosidad preguntarte, ahora que estás, digamos, en esa posición, ¿hay algo que tú digas en retrospectiva? Ah, por eso mis profesores eran así, ¿no? Porque ahora, digamos, tienes la otra perspectiva de mentor digamos, PI, como PI. Sí, Que, creo, hay varias. A ver, ok, una cosa que veo ahorita mucho es cuando los profesores, cuando pasa el tiempo y la gente que está en tu laboratorio no hace las cosas que tú sabes que son capaces de hacer. Porque es sí. distinto cuando alguien no tiene la capacidad de llegar a cierto punto y eso tú lo entiendes y dices, ok, haz el intento, pero lo más probable es que no funcione, ¿no? Sí. Pero cuando ves gente que tiene mucho potencial y tiene mucha capacidad y no toman ventaja de esa capacidad, eso es muy difícil, porque uno sabe que pueden, saben los pasos más o menos que tienen que tomar para llegar allá y, Ujú. y lo mejor que estarían en su carrera y en su vida si toman esos pasos y no lo hacen. Y eso es difícil, porque hay distintos tipos de mentores, ¿no? Hay unos que les gusta en verdad agarrar a la gente y llevarlos paso a paso Sí, y decirles tienes que hacer todas estas cosas, a juro, y otros que tratan de abrir puertas y les dicen, mira, estas son mis recomendaciones y tú decides estudiar como quieras, ¿no? Yo trato de ser un poquito más el segundo y entiendo mucho a veces lo difícil que es que fue para muchos profesores que yo tuve ver las cosas que uno podría haber hecho que no hizo a pesar de que ellos sabían el camino. claro. Sí. Sí, sí. Sí, sí, siempre es un aprendizaje que no se detiene. Vamos a hacer una sección acá de preguntas y respuestas. Bueno, obviamente yo te estoy bombardeando de preguntas, pero tenemos preguntas también que vienen para ti de nuestra audiencia. En este caso tenemos una pregunta de María Bastiani, quien quiere saber cuál es la lección más importante que has aprendido en tu carrera, pero que no se puede enseñar en la escuela de negocios, y cómo aplicaste ese conocimiento para superar un reto, un desafío personal. Sí, a ver, tengo dos. Una es lo que te dije, de que uno la gran mayoría de veces va a fallar en lo que no, Ujú. en la ciencia, en la investigación tipo la que yo estoy haciendo ahorita. Sí. Entonces, lo que es lo que yo hubiese definido antes como decepción, ya no es decepción para mí, es aprendizaje y es Ujú. motivación, la verdad. Entonces, eso creo que uno lo puede leer un millón de veces o alguien te lo puede decir, pero hasta que uno no lo viva, no, no nadie te lo puede enseñar, la Sí. verdad. Y eso aplica tanto con experimentos como con aplicaciones para becas, a las cuales he aplicado a no sé cuántas y tengo una fracción mínima de lo que he aplicado, ¿no? Am, Aplica para interacciones con personas en laboratorio, a todos los niveles. La gran mayoría de veces las cosas no funcionan exactamente como uno las quiere y uno va aprendiendo. Exacto. Em, la otra es que, y creo que esto ayudó mucho el haberme desarrollado como científico en la Simón, es que por las razones que existen, la cantidad de recursos que uno tenía para hacer ciencia eran buenos, pero relativamente bajos en comparación. Sí. Y saber que uno puede hacer ciencia buena con pocos recursos es algo que yo creo que el primer mundo todavía no está listo para entender. Um, y eso lo saco o sea, lo uso a mi beneficio, ¿no? Ujú. El saber de que sí, ahorita tengo muchos recursos para hacer cosas que quiero hacer, pero de que en general no tengo que utilizar todo el dinero para hacer las cosas que quiero hacer porque se pueden hacer con mucho menos, Claro. tratar de utilizar el dinero de manera responsable. Y bueno, y eso, y tratar de trabajar con otras personas para solucionar problemas. Sí, eso, de nuevo, esas cosas uno lo lee en libros, pero hasta que uno no las vive, no las aprende. Claro. Sí, y no las internaliza y suena bien. Tenemos otra pregunta por acá de Roberto Rincón, quien quiere saber, esto es un poco unos pasos más atrás. Quiere saber si hubo un momento en el que cuestionaste si debes reconsiderar tu carrera y más específicamente, ¿qué te hizo quedarte? Bueno, en tu caso sabemos que te quedaste, pero...
Sí, bueno, tengo uno muy claro. De hecho, cuando empecé mi doctorado, me uní a un laboratorio, y me fue muy mal, muy, muy Ok. mal. A todos los niveles posibles. Me fue muy mal. La ciencia no salía nada, no salía nada de lo que estaba tratando de hacer. A nivel personal, con mi jefa, por alguna razón, no nos llevábamos. Creo que ella se llevaba menos conmigo de lo que yo con ella, pero no nos llevábamos. Ah, Me dijo cualquier cantidad de cosas. Me dijo que yo no era a nivel de MIT, me podía ir si quería y cosas por el estilo. Y bueno, eso podría haber terminado con mi carrera en un día, básicamente. Am, ¿Qué me hizo mantenerme donde estaba y cambiar un poco lo que estaba haciendo? Fueron varias cosas. El apoyo de mi familia, sin duda alguna. Ujú. Eh, bueno, antes estábamos hablando del shock cultural y estar en otro sitio. Era difícil no tenerlos a ellos junto a Sí, mí, ¿no? Pero ayudó muchísimo poder hablar con ellos. Quien es ahora mi esposo también, estamos empezando a salir y me ayudó mucho en la transición. Amigos de la universidad, tanto de la universidad en la Simón como de la universidad ya en MIT, me ayudaron bastante. Y el departamento del que era parte también, me acuerdo perfecto, me reuní con el jefe de departamento y básicamente él dijo, eh, hay gente que simplemente no son buen match el uno para el sí, otro, ¿no? No significa que ella sea mala persona ni que tú seas mala persona, simplemente ustedes no pueden hacer cosas juntos y listo. Y eso es algo que me hizo aprender muchísimo y que todavía lo sí, aplico en mi vida, que no todo el mundo se tiene que llevar con todo el mundo y simplemente a veces es que dos personas no trabajan bien juntos y ya, eso es todo. sí. Qué bien. Y me permito añadir que es un consejo muy saludable que te dieron, que ven que tenían ese sistema de apoyo. eh, yo he visto historias similares, las cuales a veces te dicen, mira, o sea, no te quejes y resuélvelo, ya ahí se desentienden. Entonces, Sí, qué bueno que en su momento tuviste ese sistema de apoyo. gracias. Em, Tenemos otra pregunta. Bueno, tenemos acá Joshua Rengifo que hace varias preguntas y él empieza con, ¿cuál ha sido? Bueno, voy a cambiar aquí el orden porque quizás se hace más natural, ¿no? Él empieza preguntando, ¿cómo nació la asociación y cuál era su misión central en el momento en que nació? Bueno, aquí la verdad es donde Gabriel Golser se lleva todos los créditos del mundo. A ver, para contexto, Gabriel y yo estudiamos juntos en la Simón, en biología. Cuando yo fui el vicepresidente de la carrera, él fue el presidente, lo Ujú. llamamos el presi. O sea, Gabriel nació para ser muy buen científico y para ser muy buen político, la verdad, y lo hace muy bien y sabe mantener en contexto las cosas y que es importante para la carrera, para la universidad. Y bueno, yo estaba viviendo en Boston y Gabriel se mudó a Boston también, nos veíamos seguidos. Y un día Gabriel me dijo, mira, quiero empezar esta red de egresados y necesito ayuda, ¿quieres ayudar? Y yo, bueno, por supuesto, al presi nunca se le dice que no. Y, y así empezó, la verdad. Y la idea al principio, y creo que todavía la mantenemos, era bastante simple. La idea era crear una red de exalumnos que, bueno, por las circunstancias estábamos en todas partes del mundo, Sí, estamos en todas partes del mundo, y tratar de traer un poco de dinero a la Simón porque uno no lo tiene, dos, porque la verdad es que bueno, a mí personalmente no me costó nada ir a la Simón, ¿no? Y uno ve cómo son las cosas afuera de Venezuela, o por lo menos aquí en Estados Unidos donde yo estoy, y es increíble lo que uno obtuvo sin haber gastado nada. sí. Entonces, bueno, para retribuir un poco y ayudar a la gente que sigue ahí, a los profesores que nos ayudaron a nosotros, a la institución que nos ayudó a nosotros. Y eso fue, o sea, es una idea bastante básica, difícil de implementar, pero en concepto muy básica. Ujú. Y entonces eso me lleva a la siguiente pregunta, que espero no se adelante mucho, pero de esos retos en general que ustedes han atravesado como organización, ¿cuál ha sido el más grande que nos puedas contar? A ver, creo que lo más difícil ha sido mantenerse activo en el tiempo, a los niveles que nos queremos mantener. Si no me equivoco, hace poco se pasó la barrera de $1 millón, Ujú. que es muchísimo dinero, muchísimo. Por lo menos para el hecho de que esto empezó hace relativamente poco y de que somos simplemente egresados trayendo dinero. Eh, es impresionante. Entonces, pero la verdad lo más difícil ha sido mantener el nivel del 1 USB en el tiempo. Y bueno, de nuevo ahí, o sea, Gabriel y todos los colegas que son parte del 1 USB han trabajado muy duro. El grupo ha crecido, como tú que estás aquí. O sea, cada quien ha ayudado en las cosas que cree que puede contribuir.
y creo que eso es lo que nos hace únicos, la verdad. Sí, obviamente han habido muchas otras cosas en el camino, pero creo que mantener lo que se ha mantenido ha sido lo más difícil. Qué bueno. No, y estoy seguro que les va a continuar yendo excelente a largo plazo, en el plazo inmediato y a largo plazo también. Aquí hay otra pregunta. Bueno, esta la tomo yo. ¿Hay algún proyecto en particular que te dé más orgullo de Alum USB? Uh, um, la verdad es que a mí, bueno, es que aquí es donde creo que voy un poco con mi personalidad. Están las cosas más como a gran escala, ¿no? Que, Sí. sí, que se han hecho varias. O sea, por ejemplo, cuando se ayudó con el transporte para que la gente pueda ir a las Simones, eso me pareció increíble. Eh, pero a mí los proyectos que me han gustado mucho es cuando la gente básicamente escribía todo como una mini propuesta para las distintas cosas que necesitaban, ¿no? Yo Ujú. como científico es lo que hago todo el tiempo Sí. y me ha dado hasta ahora mucha alegría siempre poder contribuir con esos proyectos que son tal vez un poco más pequeños y a menor escala, pero que tienen un Sí. impacto muy grande en un grupo pequeño de personas. Y bueno, eso se ha tenido a todos los niveles, la verdad. En algún momento compramos computadoras para DASE, Ujú. computadoras para partes administrativas de la universidad, se compraban cosas para laboratorios de biología, se ha hecho a todos los niveles, ¿no? Y ese tipo de proyectos son los que a mí más alegría me dan, la verdad. Pero bueno, lo bueno es que hay un poquito de todo en Alumno SB, así que eh, sí, Sí, la verdad, como decía antes, ¿no? También se dice fácil, pero o sea, la verdad es que se nota que hay una labor inmensa detrás de todo esto que están haciendo. Sí, yo obviamente sigo todos estos logros que se han hecho, en particular el de DASA. Recuerdo que fue impresionante porque fue en un momento de extrema urgencia, ¿no? sí. Que como que todos los sistemas estuvieron afectados. No recuerdo por qué, no recuerdo si era incluso un tema de que se habían robado unas computadoras o algo así. No sé si fue ese, pero eso seguro ha pasado también, También, entonces sí, lastimosamente, sí. sí, sí, sí. Entonces, cambiando un poco el tema a otros rumbos, em, quería preguntarte también ahora en términos de quizá consejos para, digamos, para estas generaciones que están estudiando o que están considerando estudiar biología, ¿qué consejos le darías como estudiante, como futuro profesional? Sí, a ver, de hecho el mismo consejo que le doy a los estudiantes de aquí, que es que no tengan miedo. Mucha gente piensa que tienen que saber todo antes de poder dar el próximo paso. Ujú. Y para mí lo más importante es saber de qué quieres aprender antes de dar el próximo paso. Muchos estudiantes me escriben a mí que quieren venir a mi laboratorio y algunos te dan como toda una descripción de lo que han hecho en el pasado. Y la verdad es que a mí eso me importa relativamente poco. Lo que quiero saber es qué tan interesados están en lo que estamos haciendo y cuánto tiempo tienen para pasar en el laboratorio aprendiendo. Porque la probabilidad de que sepan exactamente lo que necesitan saber para trabajar en X o Y proyectos es muy baja, ¿no? Ujú, ujú. Um, entonces, bueno, eso en general para estudiantes, que busquen oportunidades y que no piensen que tienen que estar excesivamente preparados para poder enfrentar esa oportunidad. Y lo segundo, sobre todo para gente en Venezuela, es que no tengan miedo de escribirle a las personas con las que quisieran trabajar en un futuro, tanto Sí, si es mucho tiempo en anticipado, ¿no? O sea, por ejemplo, escribirle a alguien para decir, me encantaría hacer un doctorado, un postdoctorado en 3 años. ¿Cómo me puedes ayudar? O sea, qué información me puedes dar que me pueda ayudar a llegar allá? ¿Cómo lo hiciste tú? sí. ¿Qué hubieras deseado hacer distinto? Eh, Creo que mucha gente piensa que están fastidiando a las personas que les escriben para ese tipo de información y la verdad es que, o sea, no sé tú probablemente también, pero yo estoy donde estoy porque gente se tomó el tiempo de explicarme cómo funcionaban las cosas, de darme Sí. consejos, de darme ejemplos de lo que ellos hicieron. Y eso a todos los niveles, ¿no? O sea, cuando apliqué mi doctorado, cuando apliqué mi postdoctorado, cuando apliqué para ser profesor, ahorita que estoy aplicando para becas, a Ujú. todos los niveles lo que acabo de escribir ha sido exactamente lo que ha pasado y me ha ayudado muchísimo. Ah, entonces, bueno, eso. Y la otra es que si quieren ir a un sitio o sea, en el futuro cercano, también que se acerquen a esas personas. De nuevo, en estos días uno puede escribir, uno puede cuadrar una reunión por Zoom. No tengan miedo, la verdad. Sé que es difícil escuchar y suena complicado, pero la gran mayoría de las interacciones que salen muy bien es porque contactaste a alguien directamente. Ujú. Y sí, así ha funcionado conmigo bastante bien, la verdad.
Excelente, sí, sí, tremendo consejo. Lo apoyo totalmente. Bueno, creo que para mantenernos dentro del tiempo vamos a ir cerrando, Alex. Muchísimas gracias nuevamente en nombre de Alumno USB por compartir pues todas estas historias, para hablarnos de tu experiencia y tu visión en general, ¿no? Pues, tu trabajo en el área científica y tu vínculo con la comunidad de egresados son un orgullo, ¿verdad? Para la Simón Bolívar y la comunidad en general. Obviamente, gracias a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo y escuchando. Si tienen cualquier sugerencia de un USBista sobre el cual les gustaría escuchar o tener en esta sección, pues pueden inscribirnos a través de nuestras redes sociales, saben cuáles son, o a nuestro correo electrónico que es entrevistas@alumnousb.org. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Luis. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a las más de 200 personas que, mes a mes, aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza nuestra universidad. Dona